He titulado el mensaje de hoy, Casa de Dios. Diga conmigo, Casa de Dios. Y quiero empezar con una historia. La historia de Jacob. Jacob era un hombre que nació en una casa donde su padre era cristiano. Su padre se llamaba Isaac. Y Isaac fue cristiano toda la vida porque su padre se llamó Abraham. Abraham fue el iniciador. Usted ve en la Biblia que todo este proceso de lo que es el cristianismo lo inició desde tiempo de Abraham. Abraham empezó una relación con Dios, una relación personal con Dios, que llegó a ser llamado amigo de Dios. Diga conmigo, amigo de Dios. La idea es que usted y yo lleguemos a ser amigos de Dios, no conocidos, ¿sí? No que es el amigo de mi mamá, es que es el amigo de mi papá. No, a ti no te sirve el amigo de tu papá, a ti te sirve tu amigo. Y Dios llegó a ser amigo de Abraham. Y dice que Dios no hacía nada sin contarle a Abraham. Imagínate eso. Imagínate esa relación donde dice que Dios no hacía nada. Un día Dios iba a destruir una ciudad porque había tanto pecado. Se llamaba Sodoma y Gomorra. Pero allí vivía el sobrino querido de Abraham. Un sobrino que Abraham quería como un hijo. Porque antes de tener a Isaac como hijo, como su propio hijo, ¿sí?, él no podía tener hijos. Su mujer no podía tener hijos, entonces él adoptó a su sobrino por la muerte de su hermano y crió a su sobrino como un hijo. Entonces ese sobrino vivía en esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Y viene Dios y le dice a Abraham: mira, tengo que contarte algo. Voy a destruir Sodoma y Gomorra y tu sobrino está viviendo allá. Ay, Dios, yo no sabía que él vivía allá. Sí, él está viviendo allá. Señor, ¿quiere que le avise? No le avise, yo mismo le aviso. Dice que Dios mandó un ángel a la casa de Lot a hablar con Lot, a decirle: mira, esta misma noche tienes que salir. Y le dio instrucciones claras. Le dijo: mira, no hay tiempo ni de empacar. Sal corriendo de esta ciudad porque va a estallar en 1000 pedazos. Quiero que salgas corriendo y le digas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas más bien, porque eran mujeres, que no miren hacia atrás, porque se pueden convertir en una estatua de sal. Pero esto era porque era una explosión de pozos petrolíferos. Sodoma y Gomorra quedaban en el Golfo, en el Golfo Pérsico, ahí donde hay petróleo hasta para echar para arriba. Y lo que iba a hacer Dios era estallar eso. Y si miraban para atrás iba a caer eso, porque el mirar atrás significa detenerse. El mirar atrás significa andar más despacio. Él le dijo: miren hacia adelante y corran. Bueno, mira cómo es ser amigo de Dios. Dios te va a prever, te va a decir: mira, esto puede pasar con tu hijo, esto puede pasar con tu esposo. ¿Cuánto le gustaría llegar a ser amigos de Dios? Amén. Mira qué bonito sería esto, ¿sí?, que todos llegáramos a ser amigos de Dios, no lejanos. No es que Él está por allá y yo por acá. Es que yo me siento solo. ¿Cómo puede sentirse solo alguien que tenga a Dios como amigo? No se va a sentir solo porque tiene una relación en donde cada rato está hablando con su amigo. Diga conmigo: yo hablo con mi amigo. Ahora te pregunto, ¿hablas con Dios? ¿Hablas con Dios como hablar con tu amigo? Porque el amigo busca cómo hablarle, ¿sí? Existe WhatsApp, existen redes sociales. Mira, hoy por hoy no solamente se tienen amigos personales, sino amigos de redes sociales. Esos que tú hablas. Yo no estoy hablando de todos los que tienes ahí en redes sociales, porque hay muchos que ni conocen. Estoy hablando de ese con el que compartes, con el que mandas fotos, con el que te ríes. Entonces, Abraham llegó a ser amigo de Dios. Abraham llegó a ser esa persona que Dios no hacía nada sin decirle a él. Qué bueno que nosotros llegáramos a entender que un amigo pasa tiempo con el amigo. Diga conmigo: yo quiero llegar a ser amigo. Pregúntale a alguien: ¿cuánto tiempo pasas con Dios? No le contestes, solamente pregúntale. De acuerdo al tiempo que pasas con Dios, la respuesta está si eres amigo o no eres amigo. Porque un amigo no es aquel con que hablo cada 8 días.
Un amigo no es aquel con que nos encontramos cada 15 días. Un amigo no es aquel que, no, una cosa es que fuimos buenos amigos. Una cosa es que hablamos todos los días. Pero hoy no hablas. Hoy de vez en cuando. Hoy cuando se encuentra. Hoy cuando alguien por casualidad me invitó a una parte y me encontré con el que era mi amigo. Entonces yo quiero invitarlos a ustedes a que tengan una relación personal con Dios como la tuvo Abraham, al punto de que Dios dijo, tú eres mi amigo. Entonces aparece Isaac, que es el hijo de Abraham, un hijo de un milagro. Isaac nació viendo a su padre ser amigo de Dios. Y Isaac posteriormente tiene un hijo, a Jacob. Y Jacob viene y ve a su padre siendo amigo de Dios también. Entonces este muchacho llamado Jacob dice que se levantó lejano a Dios, veía a su padre caminar con Dios, supo que su abuelo fue amigo de Dios, pero andaba alejado de Dios, sabía todo de Dios, porque una cosa es saber todo del amigo y otra cosa es pasar tiempo con el amigo. ¿Alguien dice amén a eso? Hay mucha gente que sabe muchas cosas de Dios. Usted encuentra gente que se sabe versículos de memoria. Eso parece una ametralladora de versículos. Es que en la Biblia dicen tal, y mejor dicho, esa gente come versículos y come Biblia y eructa versículos. Es una cosa impresionante. Pero no tienen una amistad con el Dios que escribió los versículos, que dio los versículos, el Dios de la Biblia. Entonces encontramos que así era Jacob. Jacob era una persona que su padre y su abuelo caminaron con Dios y él nada. Sabía todo de Dios porque su padre lo había entrenado, pero es que hay hijos que no, por más que quieran, lo único que aprenden es teoría, ¿sí? Porque le hablan de Dios y saben muchas cosas de Dios. Uno se encuentra con cierta gente que sabe mucho de Dios, pero nunca ha tenido una amistad con Dios. Es que alguien cercano le daba tanta Biblia que, ¿sabe?, lo alimentaba, pero esa persona no caminaba con Dios. Ese era Jacob. Dice que Jacob un día lo quería matar su hermano y tuvo que salir huyendo. Diga conmigo, tuvo que salir huyendo. Mira, cuando vienen los problemas, ahí sí se acuerda uno de quién es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oye, cuando llegan las crisis, cuando llegan los mejor dicho, que te van a matar, cuando llega el aviso ese de que o pagas la extorsión o te matamos, ahí sí te acuerdas de Dios. Cuando la mujer te dice hasta aquí llegamos, ahí sí te acuerdas de Dios. Cuando el jefe te dice trabaja hasta el 31, ahí sí te acuerdas de Dios. Y ahí le pasó a Jacob. Ese día se acordó de Dios. Pero sabes, Dios no es un Dios que te va a echar las cosas en cara. Dios no es un Dios que le va a decir, claro, ahora sí, después de tantos años. No, Dios no es así. Porque Dios no es mujer. Porque si fuera mujer te lo hubiera echado en cara. ¿Cuántos hombres dicen amén a eso? ¿Sí? Pero no, Jacob se le acercó porque tenía demasiado miedo, porque su hermano era un experto cazador. Su hermano era un hombre atlético. Su hermano era un hombre de guerra. Y él era alguien que no hacía nada. ¿Sí? Dice que él vivía bajo las expensas de su mamá. ¿Sí? Era el consentido de mami. ¿Sí? Él abría la boca, había desayuno, abría la boca, había almuerzo, abría la boca y había comida, y abría la boca y había merienda. Eso describe la Biblia que era Jacob. Por eso su padre prefería al mayor, por eso su padre prefería a Esaú, porque Esaú sí trabajaba, Esaú sí era esforzado, Esaú sí le gustaba ir al campo. Mientras tanto el nene, que lo que se llevaba con el mayor era simplemente unos minutos porque eran mellos, porque uno salió primero que el otro. El nene de mami no quería hacer nada. Pero el nene de mami un día necesitó a Dios. Diga conmigo, necesitó a Dios. Y ese día que necesitó a Dios, se enamoró de Dios e hizo un pacto con Dios y empezó a caminar con Dios. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Entonces dice que Jacob, el día que estaba huyendo, le estaba pidiendo a Dios y llegó y se quedó dormido. Yo me imagino que ese día oró lo que nunca oró. Usted se imagina que usted lo están persiguiendo para matarlo. Lo salvó que se hizo de noche. Y él dijo, ya no puedo seguir corriendo. Él no era atlético, él no era como su hermano.
Dice que cayó tendido y puso por almohada una piedra. Tenía que estar bien cansado. Diga conmigo, por almohada una piedra. Eso lo hace alguien que está o borracho o cansado. Amén. Y dice que empezó a soñar con Dios. Y vio una escalera gigantesca que era Jesús, que conectaba el cielo con la tierra. Y ángeles venían del cielo. Dice que Dios estaba en la punta del cielo, mandando ángeles a traerle bendición a Jacob. Y bajaban y subían sobre Jesús, que era la escalera. Y dice la Biblia que en ese momento se levanta Jacob y dijo: wow, bárbaro, esto definitivamente es puerta al cielo. A partir de hoy lo voy a llamar Betel. Y cogió la piedra y le echó aceite y dijo: esta va a ser casa de Dios. En hebreo, Betel. Diga conmigo, casa de Dios. Y en ese lugar él adoró no solamente ese día, sino él regresó. Dios lo mandó a regresar a ese lugar, y hacer sacrificios en ese lugar. Porque cuando hablamos de casa de Dios es que sea puerta al cielo. Y la puerta al cielo es a través de Jesucristo. Y aquí se habla de Jesucristo. Y siempre que usted viene aquí va a recibir un mensaje que lo conecta al cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Por eso se llama casa de Dios. Y resulta que este hombre hizo un pacto con Dios. Le dijo: Señor, si me das pan para comer, vestido para vestir. No tenía ni para comer, porque salió huyendo. Además nunca había trabajado, no sabía hacer nada. Él comía porque su mamá le daba. Si me das pan para comer, vestido para vestir. Si me llevas en este viaje que voy a emprender. Porque iba a otro país. Porque decía: tengo que alejarme de mi hermano. Me voy a ir para la casa de mi tío, que vive en otro país. Pero claro, no habían buses, no habían transporte. O era a pie, o en burro, o en camello. Pero no había plata ni para el camello ni para el burro. Entonces era a pie. Entonces él dice: si me das pan para comer, vestido para vestir. Si me llevas en este viaje con bien y me regresas a casa, porque él pensaba regresar a casa después de que, pero, ¿y si no me matan? Porque está en juego mi vida. Entonces tú serás mi Dios. Diga conmigo: entonces tú serás mi Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Ahí hay una oración espectacular de diezmo que hizo Jacob. A partir de, ¿por qué hablaba de eso? Porque lo vio en su padre. Abraham diezmaba, lo vio lo vio en su abuelo Abraham, ¿sí? Y lo vio en su padre Isaac. Entonces él, que sabía mucho de teología, pero no sabía nada de Dios, empezó a hacer una oración y dijo: bueno, Señor, si tú eres el Dios de mi padre, si tú eres el Dios de mi abuelo, entonces tú me vas a proteger, me vas a dar pan, porque yo sé que tú bendeciste grandemente a mi padre, tú bendeciste grandemente a mi abuelo en lo económico, ¿sí? Si me das pan para comer, vestido para vestir, si tú me llevas con bien, porque yo sé que a mi papá lo quisieron matar los filisteos y tú lo protegiste. Yo sé que a mi abuelo lo quisieron matar los egipcios y tú lo protegiste. Así que entonces tú serás mi Dios y me veré obligado a darte el 10% de todo lo que me des. Y dice que Dios lo protegió, lo bendijo y llegó después de muchos años a ser súper bendecido económicamente Jacob. Entonces quiero hoy traer a colación a Betel, casa de Dios. ¿Cómo funciona Betel? Dirías tú. Es que yo pienso que una casa es un lugar donde si yo estoy llorando me van a buscar a la casa y me consuelan. Vamos a ver qué dijo Jesús al respecto. Resulta que en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, alguien que diga Lucas capítulo 15, se los voy a dejar de tarea para que lo lean completico en casa. Toda esta semana vaya leyéndose un fragmento. Encontramos que ese capítulo 15 está dividido en 3 parábolas. Tiene una introducción de 2 versículos en donde me muestra dónde estaba ubicado Jesús. Dice que Jesús estaba ubicado y hablando con unos fariseos, unos publicanos. ¿Quiénes son esos tipos? Los fariseos son los religiosos, esos que comen Biblia y eructan versículos. Esos eran los que dicen saber todo de Dios, pero no tienen una relación con Dios. Y los publicanos son todos los que tienen que ver con el gobierno. Entonces Jesús se encontraba ahí y va a enseñarles 3 parábolas. 3 parábolas que al fin y al cabo tienen que ver con lo mismo, con la casa de Dios. Y la primera parábola que aparece, él dice que empezó a contarles la parábola de la oveja perdida. ¿La oveja qué? Perdida, extraviada. Y dice: ¿quién que tenga 100 ovejas y se le pierde una, no sale del rebaño y deja a las 99
a cargo de alguien y va y busca la que se le perdió. Y cuando la encuentra y regresa al rebaño, ¿quién no hace fiesta por esa oveja que estaba perdida y encontró? Después sigue diciendo Jesús a esos publicanos y a esos fariseos lo siguiente, le dice, ¿quién de ustedes que teniendo 10 dracmas, coge la unidad monetaria más alta de la época, es decir, el billete de 100 de nosotros, ¿sí? ¿Quién de ustedes teniendo 10 billetes de 100,000, se le pierde uno, no voltea toda la casa hasta que encuentre el billete? Levánteme la mano, ¿quién no voltearía la casa por buscar el billete? Eso dijo Jesús, ¿quién no levantaría todo? Y cuando lo encuentre, dice, haría fiesta porque encontró el billete. ¿Están de acuerdo, verdad? Eso lo dijo Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Para entender esas dos parábolas me es necesario entender la siguiente parábola. Viene una parábola muy conocida, una parábola que inclusive hasta tiene canción, ¿sí? Y eso hasta en la troja la cantan, que es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Esa canción de Richie Ray y Bobby Cruz, que es la de Juan, que le puso un nombre al hijo pródigo, le puso Juan, ¿sí? Y le dijo, Juan se fue de la casa de su padre, ¿sí? Es una canción súper conocida en todas las fiestas, pero es una canción creada por los pastores, porque ellos son pastores, Richie Ray y Bobby Cruz, con la finalidad de que la gente que no buscaba a Dios tuviera en su corazón una canción que cuando llegara a una iglesia le serviría para entender que era nada más y nada menos la parábola del hijo pródigo. Entonces resulta que el hijo pródigo dice que había una casa, diga conmigo, una casa. Estamos hablando de la casa de Dios. Dice que había una casa y en la casa había muchos hijos, pero van a hablar de 2 hijos en especial. Uno que es el llamado hijo pródigo. Pródigo es aquel hijo ingrato, aquel hijo que prefiere estar lejos de su padre, que prefiere que si busca a papá lo busca por plata. Yo no sé cuántos tendrán hijos pródigos de pronto. Dice que el hijo pródigo dijo, papá, me voy a ir de casa. Ya eso de estar con las reglitas tuyas, bajo la obediencia a ti, no va conmigo. Yo necesito que me des la herencia. Yo necesito que me des el billete, ¿sí? Dice que el padre, vendiendo las propiedades, en un poco tiempo juntó el dinero y se lo dio en efectivo al joven. Y el joven se fue de casa y dice que empezó a vivir de una manera desordenada. Diga conmigo, desordenada. Empezó a gastar el dinero, ¿sí? Y mientras tanto en casa se quedó otro, el hermano del hijo pródigo. Diga conmigo, en casa. Y resulta que este muchacho que se fue, dice que al pasar los años perdió todo su dinero porque él no sabía producir, él sabía gastar. Dígale al que está cerca, ¿tú sabes producir o sabes gastar? ¿Aló? Un día Jesús dijo, y voy a hacer un paréntesis para que entiendas algo. Un día Jesús dijo, yo he venido a predicarle el evangelio a los pobres, a darle vista al ciego, a sanar al enfermo y a libertar al cautivo. Yo me pregunto, ¿qué necesita el cautivo? Ser libre, porque está en la cárcel. ¿Qué necesita el ciego? Ver, ¿cierto? ¿Y qué necesita el enfermo? Ser sanado. Jesús dijo, al sanado le vengo a dar, al enfermo le vengo a dar sanidad, ¿sí? Al ciego le vengo a dar vista y al cautivo le vengo a dar libertad. Pero al pobre no le dijo que le iba a dar plata, le dijo que le iba a predicar el evangelio del reino. Diga conmigo, predicarle el evangelio. ¿Por qué? Porque a una persona le pueden dar dinero y si lo único que sabe es gastar, pues lo único que tendrá es nada. Pero hay gente que sabe producir. Este hombre solamente sabía gastar. Diga conmigo, gastar. No sabía cómo se producía el dinero. No sabía salir adelante. No sabía producir. No sabía trabajar. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que pretende que Dios le solucione su problema. Mira, Dios no te va a solucionar tu problema de dinero. ¿Por qué? Porque dándote dinero
Al rato solucionas el problema, pero unos meses después vuelve y tienes problemas. Porque el problema no es la falta de dinero, ni la falta de oportunidades. El problema es cómo piensas tú y cómo pienso yo. Por eso dijo, vengo a predicar el evangelio. Vengo a predicar la palabra del Señor. Porque la palabra te hace que te arrepientes, y arrepentirse es cambiar la manera de pensar. La Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío. Oye, eso dijo Jesús, que el que no provee para los suyos, ¿quién es el suyo? Si está casado, pues la mujer, los hijos, si vives en la casa con los papás, pues los papás, el hermano. Dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío y ha negado su fe. Qué palabra tan, de pronto cualquiera diría, brava. Ha negado su fe, es peor que un impío. Claro, porque una persona que se acerca al Señor tiene que ser productivo, porque Dios a través de cada mensaje que le da, le va abriendo su mentalidad, le va haciendo entender que usted puede ser prosperado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la pobreza es un estado mental, no del bolsillo. El pobre siempre está esperando que le den, y la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y la gente siempre espera que le den. Hay gente con mentalidad de subsidio en las iglesias. Hay gente con mentalidad de que es que si a mí me dieran el subsidio de familias en acción, de viejitos en acción, de estudiantes en acción, de viudas en acción. Un día una viuda se le acercó al profeta, al hombre de Dios. Eso lo encuentra en la historia de Eliseo, en Segundo de Reyes. Dice que se le acercó al hombre de Dios y le dijo, varón de Dios, mi marido ha muerto y vienen a embargarme los bienes. Los bienes de esa época eran los hijos. No embargaban bienes, sino personas. Entonces dice que se había muerto el marido dejó deudas y ya se había muerto hace rato, y la vieja hizo más deudas. ¿Sí? Entonces ella decía, imagínate la deuda que dejó el marido cuando lo enterré, y después yo qué hacía, todos los días prestaba, ahora tengo tantas deudas con el pagadiario que me vienen a embargar. Entonces el hombre de Dios, en una dinámica que usted la puede ver en la Biblia, le enseña a trabajar, a ser comerciante, le enseña a vender y a comprar aceite, le enseña a ir a prestar, no para endeudarse más, sino para producir más. La enseña a pedir vasijas para trabajar. La enseña a que la deuda es buena siempre y cuando produzca dinero. Y con el mismo dinero que produzca, pagas la deuda. Dígale que está a tu lado, y la Biblia habla maravillas. Lo que pasa es que nosotros creemos que ir a la iglesia es un asunto de religiosos. Y resulta que ir a la iglesia es un asunto de vida. Porque la Biblia habla de vida. ¡Aló! Diga al que está a tu lado, amén. No todas las iglesias son iguales. Hay gente que predica religión y hay gente que predica vida. Los que predicamos vida nos paseamos toda la Biblia. Amén. Y resulta que esa mujer prosperó, pagó las deudas, porque ella pensaba que tenía que solucionar el problema del jefe anterior. Y resulta que no era el jefe anterior, era ella. Era ella la que tenía que producir. Entonces mira, yo quiero llevarte a que en la casa había dos hijos, uno que se fue, derrochó todo, y dice que al pasar el tiempo, los años, él volvió en sí. Me llama mucho la atención la frase, diga conmigo, volvió en sí. Reaccionó. Es que hay gente que no reacciona, hay gente que viene a la iglesia, se va de la iglesia y no reacciona. Él reaccionó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Cuando te des cuenta que cuando tú llegaste a la casa, cómo llegaste a la casa de tu padre y cómo te fuiste de la casa de tu padre, te das cuenta que han cambiado muchas cosas, y muchas cosas positivas, cosas que tú no te atrevías a hacer antes, te atreviste a hacerlo cuando llegaste a la casa de tu padre. Cargas que tenías por años fueron quitadas cuando llegaste a la casa de tu padre. Entonces este hombre empezó a reflexionar, oye, cuando yo vivía metido en la casa de mi padre, cuando yo vivía allá, a mí me estaba yendo bien, yo tenía paz. Ahora no, ahora lo que vivo es arrastrado, estoy mal, estoy solo.
Nadie me ayuda. Si nadie lo ayuda es porque no tenía nadie. ¿Sí? Entonces se había quedado completamente solo. Yo quiero que entendamos algo, que la Biblia, Jesús cuando colocó cada cosa en la Biblia, la colocó con una intención, que es edificarnos en esta vida, para darnos la próxima. Y resulta que este hombre dijo: yo voy a pedirle perdón a mi padre. Yo he pecado contra el cielo y contra Dios. Y aquí nos damos cuenta que el padre era Dios, que había una casa donde su padre era Dios. He pecado contra el cielo y contra Dios. Dijo: voy a pedirle perdón a mi padre. He pecado contra el cielo y contra Dios. No voy a decirle que me haga como uno de sus jornaleros, que no soy digno de ser llamado su hijo. Entonces él decidió viajar y llegar a la casa de su padre. Y alguien se preguntará: pastor, ¿y por qué el papá no fue a buscarlo? ¿Por qué el papá nunca fue donde él estuvo? Si encontramos la parábola de la oveja perdida, que dijo que él dejaba las 99 y se iba a buscar la perdida. ¿Por qué si nos dio el ejemplo de la mujer que perdió 10 billetes de 100, o sea, un dracma, y dice que puso toda la casa patas arriba hasta que encontró la bendita moneda que se le había perdido de 100,000 pesos? Entonces, ¿por qué no salió a buscarlo? Porque en la primera, que se llama la parábola de la oveja perdida, y la segunda, que se llama la moneda perdida, se refiere a gente que no es hija de Dios. Diga conmigo: no son hijos de Dios. A los que no son hijos de Dios, es decir, a los que no han nacido de nuevo, a los que no tienen una relación con Dios, hay que buscarlos. Pero a los que ya tienen una relación con Dios y se alejan de Dios, no se buscan. ¿Aló? Así que si usted tiene una relación con Dios, no pretenda que yo lo voy a llamar si usted deja de venir. Pastor, en otra iglesia lo hacen. Ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que usted reflexione un día, porque ya usted es hijo de Dios, ya usted tuvo una relación con Dios, ya usted caminó con Dios. Y como usted ya conoce a Dios, entonces en cualquier momento usted puede reaccionar. Amén. ¿Aló? Pero habrán otros que no tienen una relación con Dios a diario. Ellos no tienen esa relación. A ellos hay que buscarlos. Entonces en una casa hay hijos, y los hijos tienen la función de ir a buscar a los que están perdidos. A esos que no tienen una relación con Dios. Generalmente cuando a alguien en una iglesia le dicen: vamos a traer gente a la iglesia, trae y desocupa otra iglesia. Va y busca al hermano cristiano que va a otra iglesia y lo saca para que lo traiga a esta iglesia. Y resulta que ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es: el perdido es aquel que no tiene una relación con Dios, aquel que no tiene esperanza, aquel que aunque está viviendo un momento difícil, ve que no hay esperanza. Pero aquellos que tienen a Dios, sabemos que en medio de lo que está perdido, en medio del caos, en medio del problema, nosotros sí tenemos esperanza. ¿Cuántos problemas no ocurren a diario en nuestras vidas? Pero nosotros sabemos que hay esperanza y confiamos en el Señor, buscamos al Señor y en Él encontramos respuesta. Nos afligimos y al ratico está uno bien. ¿Por qué? En cambio hay otros que se afligen y duran la semana completa. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Hay gente que pelea y se enoja y se duerme enojado. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios sabe que en la noche se le tiene que quitar la rabia. ¿Y quién le quita la rabia? Pues la relación con Dios. Cuando empiezas a hablar con Dios, cuando empiezas a hablar con Él, ¿sabe? Te hace entender que hasta tienes que pedir disculpas, aunque tú no fuiste el culpable. Amén. Entonces, en la casa del Padre, Él se muestra como papá. Y dice que ese hijo pródigo decidió volver. Y dijo: voy a decirle a mi papá que he pecado contra él y contra el cielo, y que no soy digno de ser llamado tu hijo. De alguien que diga: contra el cielo. Pastor, ¿cómo así pecar contra el cielo? Cada vez que pecamos contra Dios y contra el cielo. La Biblia dice que los cielos se vuelven de bronce. Y cuando algo es de bronce, no pasa nada. ¿Aló? Diga conmigo: no pasa nada. Es muy duro.
muy sólido. La Biblia dice que si nos arrepentimos, que si buscamos al Señor, los cielos de bronce se abrirán. Yo no sé cuántos sienten que hay en su vida, en su familia, cielos de bronce, donde nada resulta. Cielos de bronce donde económicamente nada se les da. Cielos de bronce donde familiarmente nada se da. Cielos de bronce donde emocionalmente no hay estabilidad. Entonces, si mi pueblo se arrepintiera y me buscase, dice la palabra, entonces yo oiré desde el cielo, dice Dios, y abriré esos cielos de bronce. ¿Cuántos necesitan que Dios abra los cielos de bronce? Entonces este hijo pródigo necesitaba que esos cielos de bronce, porque se había quedado sin nada y sin nadie, solo y sin plata. Entonces dice, voy a ir y voy a decirle que he pecado contra Dios, contra él, que es Dios, y contra el cielo, que no soy digno de ser llamado tu hijo. Y resulta que cuando llega allá, dice que el padre lo ve venir, el hijo corre, abraza al padre, el padre abraza al hijo. Y papá dice, hoy hay fiesta en mi casa. ¿Cómo dice el papá? Papá esperando que el hijo reaccionara. Escúchame, cuando estás con problemas allá, Dios está esperando que tú reacciones y te des cuenta que al venir a buscarlo es donde está la solución. Es que aquí estoy esperando que solucione el problema para ir a la iglesia. Una persona que me hable así, que está esperando que solucionar un problema económico, familiar, lo que sea, de enfermedad, para ir a la iglesia, esa persona no tiene una relación con Dios. Esa persona tal vez tuvo una relación con Dios y vive del conocimiento de tener una relación con Dios. Porque el que tiene una relación permanente con Dios dice, mira, llueve, truene, relampaguee, así me toca ir arrastrando, voy a la casa de mi padre, porque aquí lo encuentro. Amén. Entonces él regresa, papá lo abraza y papá le devuelve 3 cosas. Dice que lo primero que le dice es, traigan ropa nueva, lino nuevo. ¿Qué representa eso? La santidad. Eso lo vemos en Apocalipsis, que al Jesús decirle en este pasaje de Lucas capítulo 15, de decirle lino, vestido de lino nuevo, ¿sí? Me encuentro la respuesta por allá en Apocalipsis, que el lino nuevo es la vestidura de la gente que ha sido perdonada por el Señor. Quiere decir que el Señor perdonó su pecado. Fue lo primero que hizo el Padre con la persona que regresó. ¿Perdonó su qué? Su pecado. Lo segundo que hizo, dice que fue colocarle calzado nuevo. El calzado, ¿para qué es? Para avanzar. El calzado significa avanzar. Él había dejado de avanzar en la vida. Estaba solo y sin plata. Había dejado de avanzar. Entonces Dios le está devolviendo lo que él había perdido, la capacidad de avanzar. Y simbólicamente le da perdón de pecado y zapatos, que significa avanzar. Diga conmigo, yo voy a avanzar cuando esté delante de Dios. Amén. Entonces, lo tercero que dice es, te voy a dar un anillo. Y mandó a traer un anillo y se lo colocó en el dedo. En la antigüedad no todo el mundo usaba anillo. El anillo tiene una simbología. El anillo es símbolo de pacto, de poder. Por ejemplo, la gente que se casa, ¿sí?, tiene un pacto que es sellado por un anillo. Entonces cada parte, es decir, el hombre y la mujer, tienen su anillo. Eso es un pacto. Le da autoridad a la mujer de decir, ese hombre es mío, está casado. Y le da autoridad al hombre de decir, esa mujer es mía, está casada. Entonces le devuelven anillo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad solo las personas que tenían pacto, el que estuviera casado, ¿sí?, o el que tuviera autoridad para algo, los anillos tenían alto relieve. Los anillos, antes no se usaba la firma, se usaban los sellos, como hoy también. Y resulta que cada persona sellaba con su anillo de alto relieve. Y se sabía que el contrato estaba listo. Entonces Dios le está devolviendo su anillo, le está diciendo, mira, te devuelvo tu autoridad. Diga conmigo, autoridad. La autoridad que habías perdido. La autoridad sobre el infierno. La autoridad sobre la escasez. La autoridad sobre la enfermedad. Pastor, ¿y dónde dice que el devolver la autoridad es eso?
Un día dice la Biblia en Lucas capítulo 9, ahí cerquita, que Dios le dio la autoridad a los discípulos de ir a sanar el enfermo y a echar fuera demonios y a enfrentar las tinieblas. Amén. Entonces te da autoridad, ¿para qué? Para enfrentar las tinieblas, que es la escasez que él estaba viviendo, para enfrentar las tinieblas, que es la soledad que estaba viviendo, para enfrentar las tinieblas, que era su problema mental que estaba viviendo. Porque cuando uno tiene problemas, uno se vuelve un 8 en su mente, ¿cierto? El primer problema que uno tiene que salir es el de acá. Se siente uno poquita cosa, se siente uno menospreciado, se siente uno la última cucaracha del desierto. ¿O me va a decir que no? ¿Cierto? Entonces Dios le da autoridad y le dice, para que venza sobre el reino de las tinieblas. Pero quiero hacer una claridad acerca de las vestiduras blancas. Diga conmigo, las vestiduras de lino. Hay cosas que no podemos tener si no somos libres. Diga conmigo, libres. Y hay gente que todavía a estas alturas de la vida le tiene miedo a los demonios y no los enfrenta. Si usted no enfrenta las tinieblas lo cogen a usted del pie y lo jalan. Algunos literalmente y algunos de otra manera. Te jalan hacia la deuda, te jalan a... El que estuvo metido en tinieblas te jala del pie, literalmente. Pero el que no estuvo en cosas, brujería, satanismo, no te va a jalar del pie, pero te jala del pie de la economía. Te jala del pie del matrimonio. Porque no lo quieres enfrentar. Vives simplemente, es que a metros. A metros. Si tú todavía sigues teniendo pesadillas, te digo una cosa, tú tienes un lío con las tinieblas. Y tienes que enfrentarlo. Una pesadilla viene de parte de los demonios, de las tinieblas. Y tienes que enfrentarlo. O lo enfrentas o toda la vida vives con las tinieblas. O eres de Dios o no eres de Dios. Porque Él dijo clarito que a los tibios los vomitaré. Y Jesús dijo, vayan y echen fuera demonios. ¡Ay, a mí me da miedo! Jesús dijo, vayan y echen fuera demonios. Porque el demonio que te tiene mal es el de la escasez, es el de la enfermedad, es el de la crisis, es el del problema. Amén. Y resulta que este hombre pensaba que no lo iba a recibir como hijo. Pero los hijos siguen siendo hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y lo recibió como hijo. Y el hermano se puso rabioso. Dice que el hermano le hizo reclamo al papá. ¿Por qué hiciste fiesta? Porque el hermano no hacía la obra del Señor, que era ir a buscar al perdido. Porque todo aquel que va y busca al perdido se alegra cuando alguien se arrepiente. Pero hay gente como este hermano, que es la mayoría en la iglesia, que está con Dios, pero que realmente no tiene una relación con Dios. Está en la iglesia, está en la casa, pero no tiene una relación. Este estaba en la casa, él dijo, papá, yo nunca me he ido. Papá, yo vengo los jueves, yo vengo cuando hay que hacer reunión, yo vengo los domingos. Pero no tenía una relación con Dios. Porque la relación con Dios empieza aquí y sigue en tu casa. ¿Aló? Tu relación con Dios empieza aquí y sigue en tu casa. Tu relación con Dios empieza aquí, hoy domingo, y sigue el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No sé donde estés, pero sigue. Si hay esa relación, entonces tú te alegrarás cada vez que alguien venga al Señor. Alguien confiese sus pecados. Alguien cambie. Pero este hijo dijo, no, ¿por qué lo hiciste? Yo he estado siempre contigo y nunca me has matado ni un corderito. Porque el papá mandó a hacer fiesta y mandó a hacer un cordero bien gordo como asado para la fiesta del hijo. Dijo, ni un corderito me diste. Cuando estás en casa y no tienes una relación con Dios, te da rabia cada vez que el hermano da un testimonio. ¿Aló? Cada vez que el hermano da un testimonio, te da rabia. Cada vez que, ay, es que imagínate, me dieron empleo y yo ganaba 1 millón, ahora me pasaron a 3 millones a ti. ¿Aló? Es que imagínate, mi marido se había descarriado y ahora no, me pidió perdón, todo está bien, llevamos 6 meses bien. ¿Aló?
Porque estás en casa, pero no tienes una relación con el dueño de la casa. Diga conmigo, estoy en casa, pero no tengo una relación con el dueño de la casa. Hoy te pregunto, si fueras, ¿cuál hijo deberías ser? Ni el primero ni el segundo. El que no nombran. El que está trabajando, buscando personas en su diario vivir, el que va y en medio del trabajo le habla al uno, le habla al otro, en medio del estudio le habla al uno, le habla al otro, en medio de con sus vecinas, porque es ama de casa, le habla a la una, le habla al otro. ¡Aló! Si al que volvió le devolvió las sandalias para avanzar en la vida y le perdonó los pecados, lo prosperó, lo bendijo, lo sanó, ¿cuánto más no al ese tercer hijo que no muestran, que es el que está trabajando para él? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. ¿Sabes cuándo te conviertes en obrero del Señor? Cuando haces la obra del Señor. Y Dios se encargará de pagarte de alguna manera. De pronto no en efectivo, o de pronto en efectivo, hablándole al jefe para que te suban el sueldo, o hablándole a cada futuro comprador para que te compre. ¿Aló? ¿Cuántos entienden que esta es una casa? Y que papá, que Dios es el dueño de la casa. Amén. Y que todo gira en torno a la casa. Allá afuera hay una casa que es mi casa, tu casa, pero las cosas de esa casa tienen que girar en función a esta casa. Porque cuando giren en función a esta casa, seré prosperado, bendecido, amado por Dios. Y no me sentiré como el hermano del hijo pródigo. Es que Dios, tú bendices a todos menos a mí. Es que tú le diste carro a aquel y a mí ni moto, ni bicicleta. Diga conmigo, voy a estar en casa, pero voy a tener una relación con el dueño de la casa. Coloca.